esta segunda parte de la animación de una pieza para social media, continuaremos trabajando con la siguiente escena de nuestro storyboard. Actualmente tenemos las primeras escenas en las cuales tenemos el texto de ingreso para el titular y el primer texto informativo. En nuestro storyboard de referencia podemos ver que nuestra siguiente escena es la número 4 y contiene un texto informativo, un recuadro con un modo de fusión y una fotografía. Como para las siguientes escenas del storyboard también utilizaremos más fotografías, las importaremos desde ya. Recuerden que estos recursos están disponibles en la descripción para que puedan descargarlos y así realizar el proceso. Para importar un archivo tenemos tres alternativas. La primera es ir al menú Archivo, Importar y seleccionar la opción Archivo. La segunda alternativa es utilizar el método abreviado Comando I. La tercera alternativa es hacer doble clic en el área del panel Proyecto, justamente en el espacio donde no tengamos ninguna capa. Utilizamos cualquiera de estas alternativas para importar y ahora desde esta nueva ventana del navegador seleccionaremos las tres imágenes a importar. Para estas imágenes las opciones de importar como no aparecen habilitadas, ya que únicamente se pueden importar como material de archivo, y las opciones de crear composición y variar secuencias deben de estar desactivadas. Una vez que las tengo seleccionadas, hago un clic en abrir y luego de la importación aparecerán en mi panel proyectos. Para poder tener una mejor organización de mis archivos, voy a reorganizarlos en carpetas. Voy a la parte inferior del panel proyecto y en el segundo icono, en crear una nueva carpeta, hago un clic y a esta nueva carpeta le colocaré el nombre Composiciones. Dentro de esta carpeta arrastraré la composición principal. Añadiré otra nueva carpeta desde la parte inferior del panel Proyectos y a esta carpeta la nombraré como Fotografías. Ahora arrastraré mis fotografías hacia esa carpeta. De esta manera podré tener mejor organizado mi panel Proyectos y será menos confuso a la hora de colocar todos mis elementos en mi composición. En este momento nuestra animación muestra el titular y luego avanza hasta el primer texto informativo, el cual debería de tener un tiempo de lectura. Si abrimos la capa de este segundo texto informativo, veremos que tenemos un ingreso desde el fotograma 15, segundo 3, hasta el segundo 4. El tiempo de lectura debería de mantenerse como mínimo 2 segundos después, hasta el segundo 6. Además, por ser un texto extenso, no queremos que dé la apariencia como que está inerte mientras se realiza la lectura. Para esto añadiremos un pequeño movimiento y un pequeño desfase para que dé la impresión de mantenerse en movimiento mientras se realiza la lectura. Este movimiento sutil se agrega añadiendo un nuevo movimiento en la posición de la capa. Lo que debemos hacer es colocar el indicador de hora actual en el segundo 6 y luego mover hacia la derecha el texto. Podemos hacerlo utilizando la herramienta de selección o también podemos hacerlo con las flechas en el teclado. Como el movimiento debe ser sutil, no se va a alejar demasiado en cuanto a posición. Si realizamos nuevamente la previsualización, veremos que ahora tenemos un movimiento sutil añadido a nuestro texto mientras se lee. Este movimiento o desfase hará que se mantenga la impresión de movimiento mientras se realiza la lectura. Ahora que ya tengo el indicador de hora actual en el segundo 6 como indicador hasta donde finaliza mi texto, voy a minimizar la capa y la voy a bloquear. Y ahora procedemos a la colocación de nuestros elementos importados. La primera imagen que utilizaremos es la imagen de la computadora.
Si nuestros archivos no tienen un nombre específico, podemos hacer un clic sobre cada uno de ellos y el panel proyecto nos mostrará en la parte superior una previsualización con el que podremos saber que el archivo que tenemos seleccionado es el correcto. Ahora que ya identificamos el archivo, haré un clic sobre él y lo arrastraré al área de capas, inmediatamente arriba del texto informativo. Nuestra imagen debe de ser más pequeña. Para manipular su tamaño lo haré desde las propiedades de la capa. Abro la capa y desde cualquiera de sus parámetros de escala haré un clic y sin soltar moveré a la izquierda para poder redimensionar. Mantendré un tamaño de mi imagen que tenga también un rebase. Y si queremos utilizar un porcentaje exacto debería de ser el 50%. Y ahora posicionaré manualmente arrastrando desde la composición mi imagen para poder centrar la computadora en este encuadre y en esta escena. Antes de colocar algún tipo de animación debemos saber que desde el segundo 6 iniciará esta capa. Entonces moveré desde su color la capa a la derecha para poderla alinear desde el segundo 6 o desde donde tengo ubicado mi segundo 6. Como aplicaré una animación de entrada, voy a indicar primeramente el fotograma donde debería de finalizar y tener esta apariencia mi imagen. Y ahora activaré las dos transformaciones espaciales que voy a utilizar. La primera es la transformación escala y la segunda es opacidad. Ahora en mi fotograma 15 del segundo 6 ya tengo guardada esta posición y esta apariencia. Regresaré mi indicador de hora actual al segundo 6 y acá manipularé los parámetros. Cambiaré la escala aumentando hasta el 65% y la opacidad la cambiaré al 0%. De esta forma la animación cuando llegue al segundo 6 hará que nuestra imagen aparezca con un cambio de tamaño sutil. A estos 4 fotogramas también les añadiré aceleración y desaceleración suave. Así que los seleccionamos y presionamos F9. Al hacer la previsualización podemos ver que ya tenemos este cambio en nuestra imagen. Si volvemos al storyboard para tener una referencia, vemos que ahora deberíamos de tener una capa de forma, en este caso un rectángulo, que nos permita aplicar un modo de fusión sobre la imagen, para que esto permita un mejor contraste con el texto informativo. Como ya tenemos una capa de forma previamente utilizada para el fondo secundario, seguiremos reutilizando esa que ya tenemos colocada. Cerraré la capa de la imagen y la renombraré para poder tener una mejor referencia. Hago un clic sobre la capa, presiono Enter y le colocaré el nombre computadora. Presiono Enter para aceptar el cambio. Y ahora puedo bloquear la capa. Como necesito duplicar la capa fondo secundario, le quitaré el bloqueo, la seleccionaré y presionaré comando D en mi teclado. Bloqueo la capa fondo secundario porque es mi capa original y la copia de fondo secundario la voy a colocar sobre la capa de la imagen computadora. Con el indicador de hora actual señalaré exactamente el punto en el que debe de aparecer mi capa de forma y desde el color la seleccionaré y la arrastraré hasta ese segundo en específico. Ahora vemos que nuestra capa de forma ya ingresa en conjunto con la imagen, pero para no mantener la misma orientación horizontal con un ingreso de derecha a izquierda,
Editaremos la animación para que la capa de forma ahora ingrese desde abajo hasta la posición actual. Selecciono mi capa de forma, fondo secundario 2, mostraré sus opciones de capa y también sus opciones de transformar. Ya tengo dos fotogramas claves que permiten hacer la transformación espacial. El fotograma clave que necesito editar es el primero. Entonces, para colocar el indicador de hora actual exactamente sobre ese fotograma, utilizaré la letra J en el teclado. Si el indicador de hora actual estuviera atrás o a la izquierda de ese fotograma, tendríamos que utilizar la letra K en el teclado. Una vez que estamos alineados, podremos mover el recuadro del lado derecho hacia abajo. Para tener una mejor visualización, cambiaré el zoom del 100% al 50%. Y ahora voy a mover el recuadro de la posición al lado derecho hacia abajo. Notaremos que el indicador de la animación también se mueve y ahora nos indica que el recuadro iniciará en este punto y finalmente en el fotograma 15 del segundo 6 terminará como lo vemos en pantalla. Si hacemos la previsualización, ahora ya tenemos el cambio de orientación. En el storyboard también vemos que este recuadro tiene una capa de fusión que permite transparentarlo y dejar ver la fotografía del fondo, siempre manteniendo una colorización azul. Para hacer esto con nuestra capa de forma debemos de aplicarle un modo de fusión. Así que manteniendo seleccionada la capa, vamos al menú Capa, Modos de fusión y seleccionamos Multiplicar. Al aplicarlo veremos que ya tenemos la misma apariencia del storyboard en Illustrator. Volveremos a hacer la previsualización y ahora veremos los cambios en orientación y también la aparición de esta nueva imagen. Desde el segundo 15 debería de aparecer el siguiente texto de lectura. Como vemos en nuestro storyboard que nuestro siguiente texto de lectura tiene también 3 líneas y una posición y colocación exactamente igual a la anterior, utilizaremos esa capa para poder duplicarla y mantener todas sus propiedades. Seleccionaré y copiaré este nuevo texto para tenerlo listo y ahora minimizaré mi capa fondo secundario, presionaré Enter y le cambiaré el nombre a fondo fotografía. Bloqueo la capa. Y ahora que ya tenemos la capa bloqueada, necesitamos duplicar el texto informativo anterior. Así que desbloquearé su capa, lo seleccionaré y presiono comando D para duplicar. Bloqueo la capa original y coloco esta capa en la parte superior, arriba de fondo fotografía. Este texto debería de empezar en el fotograma 15 del segundo 6, así que muevo su capa desde el color haciendo un clic hacia adelante hasta que quede alineada en el fotograma exacto que necesitamos. Moveré el indicador de hora actual hasta que el texto es visible y ahora haré doble clic sobre él para poderlo editar. Una vez en modo edición, presionaré comando V en el teclado y como necesito cambiar su tamaño y apariencia, presionaré comando A para seleccionar todo el texto. Para este texto estaremos utilizando la tipografía Lato en la versión más delgada que tiene, un color blanco y un tamaño de 150 píxeles. En esta nueva caja de texto vemos que por la cantidad de palabras no las visualizamos por completo, así que tendríamos que extender desde uno de los controladores del lado derecho haciendo un clic
y extendiendo el espacio que utiliza esa caja de texto. De esta manera podremos ver el mensaje completo. Cambiaré a mi herramienta Selección y ahora podemos ver que ya tenemos nuestro nuevo texto, el cual requerirá hacer dos cambios. El primero es que necesitamos mantener el mismo espacio en los márgenes para que siempre esté centrado, y el segundo es que no debería de iniciar su animación desde el lado izquierdo, sino que desde abajo para seguir la misma orientación del recuadro que acabamos de crear. Para realizar esto, abrimos las opciones de la capa y vamos a transformar. Debemos de editar sus 3 fotogramas clave. Para poder manipular la posición completamente, lo que haré es ubicarme exactamente en el segundo fotograma clave, utilizando la letra J o la letra K según aplique. Ahora seleccionaré todos los fotogramas clave de la propiedad posición y como están seleccionados y estoy alineado a uno de ellos, podré mover el texto y ubicarlo en el centro, manteniendo aproximadamente la misma distancia en sus márgenes, en la parte superior y en la parte lateral. Como estoy ubicado en el segundo fotograma, presionaré la tecla J para alinearme en el primer fotograma y haré un clic fuera de los fotogramas para poderlos deseleccionar. Ahora, como estoy alineado en el primer fotograma, únicamente tengo que mover el texto de la izquierda hacia abajo, exactamente como hicimos con el rectángulo. Lo colocamos en la parte inferior y ahora nuestro elemento ingresará desde la parte inferior. Si nos acercamos, podemos ver que el pequeño movimiento y desfase que habíamos puesto sigue siendo a la derecha, así que tendremos que editar la posición del tercer fotograma. Para esto me voy a alinear presionando la tecla K exactamente en el fotograma final y ahora puedo mover el texto hacia arriba para que el movimiento sutil ahora lo tenga en un eje vertical. Lo dejo colocado y ahora cambiaré mi zoom del 400% a ajustar. Hago la previsualización y ahora mi texto ya ingresa inmediatamente después del recuadro. Para que no haya un tiempo de espera demasiado grande, indicaré que mi texto inicie su aparición 5 fotogramas después del recuadro. Colocaré el indicador de hora actual en el fotograma 5 del segundo 6 y ahora muevo desde el color la capa hacia ese segundo. Si volvemos a hacer la previsualización, veremos que ahora tiene un tiempo de espera más corto y que está mucho mejor enlazado a la animación del rectángulo. Si volvemos a nuestro storyboard, vemos que ya tenemos completa la escena número 4. Para la escena número 5 seguimos utilizando la misma imagen y tenemos un cambio de información. Seguiremos utilizando los mismos recursos para no tener que volver a importar o crear nuevamente capas de forma y de texto. Nuestra animación de texto finaliza exactamente en el fotograma 15 del segundo 8. De este punto en adelante tendremos otros 15 fotogramas para que el texto salga hacia el lado izquierdo. Manteniendo el indicador de hora actual en el fotograma 15 segundo 8, abriré las opciones de transformación de la capa y me aseguraré de colocar su fotograma final exactamente en el punto donde muestra el indicador de hora actual. Moveré el indicador al segundo 9 y desde la composición moveré el texto hacia la izquierda, manteniendo Shift presionado. No será necesario que el texto salga completamente,
Como activaremos la propiedad para una animación de salida, el primer paso es colocarnos y alinearnos en el primer fotograma de la animación de salida. Presionaré la tecla J para poderme alinear a ese fotograma y ahora activaré el cronómetro opacidad para que en ese punto guarde el 100% de la opacidad. Presiono la tecla K para adelantarme al siguiente fotograma clave y ahora cambio el valor de opacidad del 100 al 0%. Si volvemos a hacer la previsualización, veremos que luego del tiempo de lectura, el texto se mueve a la izquierda y desaparece. En ese mismo momento es donde deberá ingresar el nuevo texto. Colocaré mi indicador de hora actual en el fotograma 15 segundo 8 y minimizaré la capa. También la bloquearé. Para agregar el nuevo texto informativo reutilizaremos uno que ya tenemos. Así que voy a desbloquear la capa de mi primer texto informativo, la capa número 4. Hago un clic y la duplicaré con el método abreviado comando D. Arrastraré esta capa hasta arriba de todas las capas y ahora moveré desde su color la capa hasta el fotograma 15 del segundo 8. En este momento es en el que el texto anterior desaparecerá y el nuevo texto deberá de aparecer e ingresar. A este texto le haremos algunos cambios y modificaciones. Lo primero es seleccionarlo y pegar nuestro texto anterior. Si volvemos al storyboard, veremos que tenemos la siguiente información. La seleccionaré y ahora la pegaré en mi nueva capa de forma, haciendo doble clic sobre el texto y presionando comando V. Presionaré ahora comando A para seleccionar todo el texto y me aseguraré de aplicarle la personalización según el story. Tipografía Lato, versión ultra delgada, un tamaño de 150 y color blanco. Además, este texto debería de estar en 3 líneas. Así que desde el controlador de capa al lado derecho haré un clic y reduciré el espacio hasta que quede exactamente en 3 líneas. Vuelvo a mi herramienta selección y ahora abriré la capa y sus opciones de transformación para poder editar la posición. Este nuevo texto tiene un tercer fotograma que no es visible porque ya excede la cantidad de 10 segundos. Para continuar trabajando añadiré más segundos a mi animación. Para extender el tiempo de la animación deberemos ir al menú Composición y luego a Ajustes de composición. Acá tendremos acceso a la ventana con la que inicialmente configuramos nuestro proyecto y podremos cambiar nuestra duración de 10 a 20 segundos. Y presionamos Aceptar. En la regla de tiempo, en la parte superior, la barra de previsualización está únicamente hasta el segundo 5. Así que haré un clic en su borde azul y lo extenderé hacia la derecha hasta que pueda ver todos mis fotogramas. Ahora podré editar los fotogramas claves de mi siguiente texto informativo. Lo primero que haré es cambiar la posición de todos los fotogramas. Así que me alinearé al segundo fotograma con la tecla J. Selecciono todos los fotogramas. Y ahora moveré el texto hacia la izquierda. Dejando siempre un margen para que este sea su nueva posición. Para que el cambio entre un texto y otro sea mejor, añadiremos opacidad y también indicaremos que el texto
en su posición inicial no esté fuera de la composición. Presionando J me alinearé al primer fotograma clave. Haré un clic sobre la capa para seleccionarla. Cambio el zoom para tener una mejor visualización. Y ahora colocaré el texto aproximadamente a la mitad. Con la letra K en el teclado adelantaré al siguiente fotograma clave y ahí activaré la propiedad opacidad para que en este punto ya tenga el 100%. Presiono ahora la tecla J en mi teclado para regresar al fotograma anterior y cambio la opacidad de 100% a 0%. Ahora, si hago una previsualización manual, podré ver que mientras un texto desaparece, el siguiente texto aparece y dará la impresión de un intercambio en la información. Mientras esto sucede exactamente en el fotograma 15 del segundo 8, el fondo también debería de iniciar su animación para colocarse a la mitad. Cerraré la capa de texto informativo que tengo abierta y la bloqueo. También bloquearé la capa del texto informativo que me sirvió como referencia y desactivaré el bloqueo de la capa fondo fotografías. Este fondo deberá empezar su movimiento desde el fotograma 15 segundo 8 hasta que finalice la animación del siguiente texto informativo. Abriré la capa para poder ingresar a sus propiedades de transformación y ya tengo aplicada una animación de entrada. Para aplicar la animación de salida, deberé añadir un nuevo fotograma clave. Como mi cronómetro ya está activado, si lo presiono eliminaría todos los fotogramas que previamente he añadido. Entonces lo que haremos es hacer un clic sobre el icono agregar o quitar fotograma que está al principio de la capa y al activarlo nos añadirá exactamente en la dirección del indicador de hora actual un fotograma clave que será una copia exacta del fotograma que tiene inmediatamente a la izquierda, por lo cual guardará su posición y cualquier otra propiedad que tenga. Muevo el indicador de hora actual hasta el segundo 9 y desde la composición haré un clic sobre el fondo fotografías y manteniendo Shift presionado moveré hacia la izquierda. Trataré de mantener el mismo margen que tiene el texto con el borde como margen al lado derecho. Ahora nuestra animación, mientras hace el intercambio de texto, también está reduciendo el espacio de nuestra capa de forma. Volviendo al storyboard, notamos que hay un cambio de tamaño en la imagen, que antes mostraba toda la computadora y ahora se enfoca mucho más en la pantalla y la ubica al lado derecho. Este cambio también debería de hacerse en el programa mientras está sucediendo la animación y el cambio de texto. Seguiré utilizando esta capa que tengo abierta como guía para mis fotogramas. Presionaré la tecla J hasta alinearme en el primer fotograma de salida. Desactivaré el bloqueo de mi capa computadora y también abriré sus propiedades de transformación. De este punto en adelante manipularé dos propiedades, la propiedad de escala y la propiedad posición. Como la propiedad de escala ya está activada en animación y su cronómetro ha sido presionado, no lo tengo que volver a presionar porque eliminaría los fotogramas anteriores. Para esto voy al principio de la capa y hago un clic en el icono de agregar o quitar fotograma clave. Para la posición no tengo ningún fotograma anteriormente aplicado, así que ahí sí necesitaré activar el cronómetro posición.
Muevo el indicador de hora actual hasta el fotograma 9 o presiono la tecla K para alinearme perfectamente. Y acá cambiaré las propiedades posición y escala. La escala la cambiaré directamente desde los parámetros, haciendo un clic sobre uno de los porcentajes y moviendo hacia la derecha. Utilizaré un porcentaje exacto del 85%. Y ahora desde la composición haré un clic sobre la imagen y la ajustaré manualmente exactamente donde quiero ubicar. Como mi propiedad posición no había sido creada, aún no tiene aceleración y desaceleración suave, así que lo crearé en este momento. Selecciono sus dos fotogramas y presiono F9. Ahora, si volvemos a hacer la previsualización, tendremos la animación de entrada y luego en la animación de salida tendremos la siguiente escena con el encuadre que necesitamos. Nuestra siguiente escena del storyboard muestra una nueva imagen, pero también sigue manteniendo un fondo con modo de fusión y texto. Como estamos reutilizando lo que podemos de lo previamente aplicado, reutilizaremos la capa de texto y también reutilizaremos el cuadro de forma. Y el cambio que tendremos será la importación de una imagen. Minimizaré todas mis capas para poder tener un mejor orden y bloquearé la capa de la imagen y la capa fondo fotografía. Ahora sé que desde el segundo 9 en adelante debo de guardar un tiempo de lectura, así que mi siguiente imagen la colocaré a partir del segundo 11. Voy al panel proyecto y ahora busco la imagen que necesito. Es la que en previsualización muestra los pines de redes sociales. Ahora haré un clic sobre la imagen y para colocarla exactamente en el segundo 11 la arrastraré directamente al indicador de hora actual. Cuando estoy en el área de capas, vean que aparece un cabezal exactamente igual que el indicador de hora actual y lo que tengo que hacer es alinearlo antes de soltar el clic. Una vez que está alineado al indicador de hora actual y que me aparece una línea azul sobre todas mis capas, suelto el clic y mi nueva imagen ha sido añadida exactamente desde ese punto, por lo cual no tengo que colocarla y luego moverla hacia la derecha. Utilizaré siempre una duración de 15 fotogramas, así que moveré el indicador de hora actual hasta el fotograma 15 del segundo 11. Abriré las propiedades de transformación de la capa y aplicaré dos propiedades, la propiedad escala y la propiedad opacidad. Como he colocado el indicador de hora actual en el fotograma donde finaliza mi animación de salida, ya tengo guardada la apariencia. Ahora solo tendría que regresar el indicador de hora actual al segundo 11 y modificar las propiedades. Para la escala queremos que tenga una reducción sutil, así que cambiaré el 100% a 110%. Y cambiaré la opacidad del 100% a 0%. Ahora mi imagen aparecerá con un alejamiento sutil que tapará el contenido anterior. Sin embargo, quiero seguir reutilizando mi fondo de textos, así que esta nueva imagen debería de estar abajo de ese fondo fotografías. Minimizaré la capa y ahora haciendo un clic sobre ella la arrastro y la coloco entre la capa computadora y la capa fondo fotografía. Si visualizamos, ahora la imagen solo cubre la imagen anterior y me permitirá hacer el cambio en animación reutilizando la capa de forma y aplicando una animación para el texto.
Bloquearé la capa de la imagen, pero antes le cambiaré el nombre a redes sociales. Selecciono la capa, presiono Enter, ingreso el nombre y ahora puedo bloquear la capa. Ahora ya podré reutilizar mi capa de forma fondo fotografías. Colocaré mi indicador de hora actual en el fotograma 15 del segundo 11. Desbloquearé la capa fondo fotografías y abriré sus propiedades de transformación. Específicamente en la posición. Para poder aplicar la animación de salida, esta debe de empezar exactamente en el segundo 11, cuando inicia la animación de mi elemento anterior. Coloco mi indicador de hora actual en el segundo 11 y activo la opción de agregar un fotograma clave nuevo. Muevo el indicador de hora actual, fotograma 15, y ahora puedo mover desde la composición mi recuadro. Mantendré Shift presionado para hacerlo perfectamente en el eje horizontal. Como mi siguiente texto tiene 2 líneas y es mucho más largo, lo dejaré aproximadamente a 3/4. Al hacer la previsualización podremos ver cómo luego del tiempo de lectura el recuadro ya se mueve hacia la siguiente escena. Tomando de referencia estos nuevos fotogramas, esos serán los mismos tiempos de salida para mi texto. Presiono J para alinearme al fotograma inicial de salida. Minimizo la capa y ahora desbloqueo la capa del tercer texto informativo. Abro las propiedades de la capa y acá ya tengo añadido el fotograma de posición que nos permite tener ese movimiento sutil mientras se realiza la lectura. Entonces solo necesitamos mover el indicador de hora actual al fotograma 15 segundo 11 y mover el texto hacia adelante hasta la nueva posición central. Este texto deberá desaparecer porque necesitamos otra capa de texto para poner la nueva información. Así que presionaré la tecla J para ir al primer fotograma de salida y añadiré un nuevo fotograma de opacidad. Presiono la tecla K para alinearme al segundo fotograma de salida y cambio la opacidad del 100% al 0%. Ahora nuestro texto tendría un tiempo de lectura y luego desaparecería a medida se hace el movimiento del recuadro. En el storyboard ahora vemos que tenemos un texto de 2 líneas. Haré doble clic para seleccionar y copiar este texto y a tenerlo listo, reutilizaré esta misma capa que tengo de mi último texto informativo. Así es que he minimizado la capa, presiono comando D y esta capa deberá iniciar su animación en el segundo 11. Así que colocaré el indicador de hora actual en ese segundo y ahora moveré hacia la derecha. Abriré las opciones de capa y la transformación. Me alinearé en el segundo fotograma clave de la animación de entrada, presionando la tecla K. Y ahora seleccionaré todos los fotogramas de la propiedad posición. Para poder indicar que el texto debe de ser visible exactamente cuando esté al centro. Presiono la tecla J para ir al primer fotograma y haciendo un clic para activar la capa podré seleccionarla e indicar que en este fotograma clave el texto debe de iniciar desde la derecha.
Hago la previsualización manual y veo que mientras un texto ingresa y desaparece, el otro también está ingresando y desapareciendo del lado contrario. Antes de hacer la edición final de este texto, copiaremos y pegaremos la nueva información. Hago doble clic sobre la capa y presiono comando V. Presiono comando A para seleccionar todo el texto y ahora aplico el formato. Tipografía Lato, versión ultra delgada, un tamaño de 150 píxeles y un fondo blanco. Como mi siguiente texto nada más tiene 2 líneas, haré un clic al lado derecho de mi cuadro delimitador y ampliaré el recuadro. Además, para que quede similar en cuanto a tamaño al texto, también acortaré la capa desde abajo. Vuelvo a mi herramienta selección y ahora puedo volver a alinear mi texto perfectamente. Selecciono todos los fotogramas clave de posición y ahora muevo el texto para ubicarlo exactamente donde debería de aparecer. Como ya hicimos el cambio del ingreso de texto, vemos que está ingresando desde la derecha. Sin embargo, el texto es visible aun cuando el recuadro no ha cubierto toda esa parte de la imagen. Para solucionar esto, lo único que debemos hacer es indicarle a la capa del texto que acabamos de duplicar que se tome más fotogramas clave de tiempo para iniciar. En lugar de iniciar en el fotograma 11, debería iniciar en el fotograma 10. Coloco el indicador de hora actual en ese punto y muevo mi capa hacia adelante. Si volvemos a hacer la previsualización, ahora veremos que el texto aparece hasta que el anterior se ha eliminado y que nuestro recuadro de forma ya ha llegado a los bordes. Ahora ya hemos avanzado hasta la escena número 6 de nuestro storyboard y en la parte número 3 añadiremos el cierre de nuestra animación para complementar.